Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega para esta telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para ITS. Muchachos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio. ¿Sí? Perdón. En esta oportunidad, muchachos, vamos a resolver un ejercicio que es el ejercicio 1 del práctico, ¿sí? Entonces, como es un ejercicio complicado que involucra muchos conceptos, ¿sí? Bueno, lo voy a resolver yo y bueno, veremos una cantidad de conceptos que van a ir apareciendo que tienen que ver con FAE y que tienen que ver con cálculo. Por eso es bueno tener la resolución del ejercicio, pero también pensarlo. Muchachos, lo primero que voy a recordar es qué es el teorema del valor medio, y decía que si f era continua en un intervalo AB, existía un punto C tal que f de C dividido 1 sobre b menos a coincidía con la integral de a a b de la función f. ¿Sí? El f de C se le conoce como valor medio y el C se le conoce como el C del teorema del valor medio, digamos, vamos a hablar así. Bien, este era el teorema, digamos, de valor medio, y voy a recordar también, que si vos tenías una función continua, entonces podías definir lo que llamaba función integral, que era la integral entre a y x de la función f de u diferencial u. Nótese que uso una u para no confundir con este valor que en un principio es fijo, ¿sí? Cuando uno define la integral, la define en un intervalo fijo, entre a y b, y usa otra variable para definir la integral, ¿sí? Entonces, como estoy usando la x como extremo de integración, acá no puedo poner la misma x, necesito otra variable para poder, digamos, que me quede bien definida la función integral. Bueno, el teorema fundamental del cálculo decía que esta función era derivable y que la derivada coincidía con f de x. Es decir, básicamente lo que decía es que esta expresión es una integral de la función, es una primitiva, perdón, que esta función es una primitiva de f. ¿Por qué? Porque si la derivamos te queda f chica, ¿sí? Bueno, todos esos conceptos los voy a necesitar. Ahora voy a necesitar borrar porque tengo muy poco espacio, porque el problema me ocupa muchísimo. Y voy a recordar, muchachos, un teorema que se debe dar en los MT, ¿sí? El teorema de... ¿Cómo se escribía? ¿Weierstrass? Weierstrass. Weierstrass. Muchachos, voy a necesitar recordar el teorema de Weierstrass, ¿sí? El teorema de Weierstrass nos dice que bajo la hipótesis de que una función es continua en el intervalo AB, recuerden que estoy usando la C para indicar que la función es continua en el intervalo AB, la tesis asegura que existe el máximo, o sea, m igual máximo de f con x perteneciente a B, y también que existe el mínimo, o sea, existe el m minúscula que es el mínimo de f de x con x perteneciente a B. ¿Sí? O sea, yo tengo la certeza que si una función es continua, la función tiene máximo y mínimo. Es decir, hay un valor funcional que es mayor o igual que todo otro valor funcional dentro del intervalo, y hay un valor funcional que es el menor valor, es menor o igual que cualquier otro valor funcional. ¿Sí? Bien, bajo estas condiciones, con el teorema de Weierstrass voy a intentar resolver el problema, pero a su vez necesito, además del teorema de Weierstrass, necesito una observación que es la siguiente. Observación. Cuando tú tienes una función que a su vez es derivable, si una función es, puede ser un dibujito, ¿sí? A
si uno mira ahí, el valor funcional máximo de la función que acabo de expresar coincide con f de a, o sea, el máximo de f de x es f de a. Obvio que dibujé una función continua, ¿sí? Y el mínimo coincide con este valor. Llamémosle f de k, siendo k este valor que está acá. O sea, el mínimo de f de x es f de k. Ahora bien, cuando el mínimo es interior, además de ser un mínimo absoluto, es lo que se conoce como mínimo relativo. Por lo tanto, tiene que anular a la derivada, ¿sí? O sea, en este caso, f', la función derivada, evaluada en k, te va a dar 0. Entonces, cuando uno tiene una función que es continua y que es derivable en todo un intervalo, los posibles candidatos a máximos y mínimos de dicha función se obtienen o en el extremo, como está aquí, f de a, o en los puntos interiores en los que la derivada vale 0. ¿Sí? Repito, cuando una función es continua y derivable, los candidatos a máximos y mínimos se obtienen de los extremos y de los puntos interiores que anulan a la derivada. Entonces, si yo tuviera que hallar los extremos, llamémosle máximo y mínimo de una función derivable, ¿sí? En un intervalo AB, bastaría con evaluar la función en A, evaluar la función en B y después buscar los valores que me anulan la derivada y hallar los valores funcionales. Y entonces de ahí saco yo el máximo y el mínimo de la función, ¿sí? Recuerden, función derivable en un intervalo, los candidatos a máximo y mínimo de dicha función o están en los extremos o están en un punto interior. Si está en un punto interior, tiene que ser un extremo relativo, por lo tanto anular la derivada. Bueno, esa observación voy a usar y voy a usar, muchachos, una extensión del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? O sea, vamos a llamar, si se quiere, teorema fundamental extendido. Si yo tengo la función f de x igual esa función, vamos a suponer que f es continua, así la función f grande es derivable, ¿sí? O sea, f es continua, ¿sí? Y voy a tomar una función g de x derivable. Vamos a suponer un principio que es derivable, ¿sí? En todos los reales, ¿sí? Vamos a suponer que es derivable en todos los reales. Y entonces voy a componer f compuesta con g de x, ¿sí? Y obviamente que al componer lo que te queda es que en lugar de x te queda g de x, ¿sí? Y habría que agregar alguna hipótesis más porque este x ahora con g de x se me puede salir fuera del intervalo, pero bueno, vamos a suponer que la función es continua en todos los reales, ¿sí? En los que compongo f compuesta con g y que g también es derivable. Bueno, entonces, si yo quiero derivar esta función f compuesta con g por la regla de la cadena, es f' de g de x por g' de x. Ahí va. Entonces, supongamos que alguien me dice que yo derive esta función, ¿sí? Entonces, fíjense, alguien podría pensar, voy a calcular la integral, aplicar Barrow y luego derivar. Pero no, es un ejercicio básico del teorema fundamental. Para derivar esto, por la regla de la cadena, ¿sí? derivo la f, ¿sí? Derivo esta expresión. Entonces al derivar esta expresión cambiamos la u por x2. Entonces te queda e a la x2 a la 2.
pero multiplicamos por g', o sea, por la derivada de x2 que te da 2x. O sea que esto te queda e a la x a la 4 por 2x. ¿Sí? x2 a la 2 es x2 por x2, o sea que queda x a la 4. Bien, podríamos tomar como regla general entonces que, bueno, voy a borrar acá, voy a expresar el teorema fundamental extendido. Podría tomar yo como regla general que si tengo la integral entre a y g de x de f de u y lo quiero derivar respecto de x, esto me va a quedar f de g de x por g' de x. ¿Sí? F de g de x por g' de x. Es más, yo podría tener una integral en la que los dos extremos sean variables y no es difícil de probar que si vos tenés la integral entre, llamémosle h de x y g de x de f de u diferencial u y queremos derivar toda esta expresión respecto de x, o sea, respecto de lo que tenemos en los bordes de integración, me va a quedar f de g de x por g' de x menos f de h de x por h' de x. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo de la aplicación del teorema fundamental extendido, que es este que está aquí. ¿Sí? Voy a borrar esta expresión. Entonces, imaginemos que tengo la función que es x2, y acá tengo 2x, y acá tengo e a la menos t al cuadrado. Diferencial t, y quiero derivar esto respecto de x. Entonces, el teorema fundamental dice lo siguiente. Para derivar esto, simplemente vas a cambiar t por 2x y multiplicar por la derivada de 2x. O sea que te va a quedar e a la menos 2x al cuadrado por la derivada de 2x, que es 2. Menos, cambiamos la t por x2, como dice acá, al cuadrado, y multiplicamos por la derivada de x2, que es 2x. Bueno, esta es la situación, digamos, más general del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Bueno, estoy tratando de ver todos los conceptos que se precisan para resolver el ejercicio. Después, recordar que una función f es par si f de x es igual a f de menos x. Es decir, una función es par cuando es simétrica respecto al eje y. Supongamos algo así y algo así. ¿Sí? Tomás un valor acá, x, y un valor menos x, y el valor funcional, que estaría por acá, coincide en ambos valores, para todo valor de x. Eso es una función par, una función simétrica respecto del eje o y. ¿Sí? Bueno, visto todos estos conceptos, muchachos, teorema fundamental en su versión general, cambiamos la t por el extremo y derivo el extremo. La derivada de 2x es 2. Cambiamos t por el extremo inferior y derivo x2 2x, pero resto, como si fuera una regla de Barrow. ¿Sí? Bien. Así que voy a borrar ahora esta expresión. Y entonces me voy a dedicar a el ejercicio 1, en el que me dan esa función que está ahí. Vamos a intentar ver cómo hacer ese problema. Es una función que es, si ustedes observan, es x entre 0 y 1. O sea que tengo aquí 1, aquí tengo 1. Es la función f de x igual a x. Y después 2 menos x es una función dependiente menos 1 entre 1 y 2.
observen que si tú cambias la x por 1, te queda 2 menos 1, 1, así que va a ser, ¿sí? Fíjate que en 2 la función vale 0. Acá tenemos x y acá tengo f de x. El ejercicio me pide a mí hallar el c del valor medio. Recordemos que la integral entre a y b de f era igual a f de un c intermedio por b menos a. Entonces, para calcular esta integral, todos sabemos que como la función es positiva, ¿sí? La integral tiene que coincidir con el área debajo de la curva definida por la función, el intervalo 0, 2 y el eje o x. O sea, la integral va a tener que coincidir con el área que está aquí. Y son dos triángulos rectángulos, o un triángulo si quieren. El área del triángulo es base, que es 2, por altura, que es 1, dividido 2. O sea que el área es base, que es 2, por altura, dividido 2. O sea que el área debajo de la curva me da 1. O sea que la integral, muchachos, la integral entre 0 y 2 de esa función te va a tener que dar 1. Entonces te dice, bueno, que encuentres el c del valor medio. Ahora, el valor de la integral tiene que coincidir con un f de c por b menos a, o sea, por 2 menos 0. O sea que lo que quiero es que f de c valga un medio, porque el 2, ¿te puedes fijar si sigue grabando el video? 2 menos 0 te queda 2, así que f de c es un medio, o sea que yo tengo que encontrar en qué valor la función vale un medio. ¿Sí, muchachos? Bueno, y entonces, fíjate, tenés un medio aquí, vas a tener un C1 aquí y un C2 aquí. Por eso te dice halle el entre comillas, o sea, tenés que hallar un valor C tal que f de c valga un medio. Y bueno, tenés dos valores, uno cuando la x está entre 0 y 1, es decir, fíjate que C1, un medio, o sea, si vos hallás f de un medio, como un medio está entre 0 y 1, f de un medio es un medio. O sea que el C1 es un medio. Y bueno, ahora tenés que ver cuánto vale la x para que 2 menos x sea un medio. Es decir que, a ver, no sé dónde borrar. Voy a borrar aquí. Tengo que ver qué valor de x le doy aquí para que 2 menos x me quede un medio. O sea que hago 2 menos C2 igual a un medio. Entonces C2 es 2 menos un medio. Como 2 son 4 medios, menos un medio es 3 medios. O sea que C2 justo es 3 medios. Este valor es 3 medios. ¿Sí? Bueno, suena razonable. Y encontramos el valor C del teorema del valor medio. ¿Sí? Bueno, tenemos dos valores C. Pues lo que me permite a mí ya poder borrar la primera parte del ejercicio y poder borrar todo lo que hice acá. Voy a borrar aquí y voy a borrar la letra del problema 1 que decía hallarse. Bien. Parte B, muchachos. Determinar el mínimo absoluto de esta función. Entonces, fíjense, parte B, mínimo absoluto. Como decía, la función g, como esta expresión que está acá es continua, la función g justo es derivable. Es derivable para todo x en el intervalo 1, 3. Entonces, los candidatos a mínimos y máximos son g de 1, estoy estudiando en el intervalo 1, 3. Los candidatos son g de 1, g de 3, y después tengo que ver, ¿sí? G de 1, g de 3, y después tendré que ver
¿qué valor en la derivada de la función vale 0? Entonces, voy a dejar el g de 3 y voy a hallar solamente g' de x, ¿sí? Entonces, g' de x, por el teorema fundamental del cálculo, va a ser cambio t por quién. Cambio t por x, entonces te queda igual a x por x2 menos 3x más 2. Entonces tendré que ver qué valores hacen que g' valga 0 y después compararlo con g de 3, o sea, compararlo con el valor de la función en 3. ¿Sí? Bueno, muchachos, voy dejando este video por aquí para que no se me haga muy largo y nos vemos en un segundo video. ¿Sí?